Eh, Buenas tardes, bienvenidos a esta última reunión del año 2021 de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. Eh, la verdad es que ha sido un año muy difícil en muchos sentidos, con la pandemia, con las restricciones, con los problemas de todo tipo en América Latina y en el mundo, pero la red ha trabajado intensamente, hemos realizado una cantidad de actividades, hemos publicado la revista, libros, y ahora, como última actividad del año, vamos a presentar un nuevo proyecto. Este proyecto, que consiste en crear comisiones de estudio y de trabajo, se ha materializado este año, pero en realidad había sido pensado y aprobado en el congreso realizado en México en el año 2019, o sea, hace 2 años, y naturalmente ratificado en el congreso realizado en Colombia este año. Y por eso es que hemos convocado desde la Directiva de Coordinadores Nacionales con unas bases de los cuales ya tenemos dos respuestas muy importantes, con dos propuestas que fueron aprobadas por la Directiva de Coordinadores y que van a comenzar a partir del 1 de enero del 2022. Los proyectos de estas comisiones, si bien son generales porque no tienen un límite preciso de duración, durarán todo lo que den de sí, pero los proyectos concretos son anuales y se van a realizar en el año 2022 para estas dos comisiones, y dentro del año de su aprobación para otras que eventualmente, y esperamos que así sea, se presenten y sean aprobadas en los próximos meses. Han ofrecido esta coordinación dos coordinadores nacionales, Joao Lupi, coordinador de Brasil y además un emérito, uno de los fundadores de toda esta serie, y que además es también está en la comisión directiva y es uno de los fundadores de la Asociación Brasileña de Patrística, de modo que es muy importante, indudablemente, que él se haya ocupado de esta comisión. Y tenemos luego, en segundo término, Susana Violante, coordinadora de la Red por Argentina, que continuando una línea de trabajo en la que ya se encuentra desde hace un tiempo y aunando los intereses de otros miembros de la red, se va a ocupar del tema de las mujeres en la Edad Media. Por lo tanto, en esta primera parte, en la segunda parte nos referiremos al Intercongreso, que es el otro proyecto importante del año que viene. Entonces, para comenzar esta primera parte, le vamos a dar la palabra a Joao Lupi, coordinador de la red de la Comisión de Estudio de Patrística, para que nos informe acerca del proyecto, en realidad en la parte resolutiva y lo esencial del proyecto que ha sido aprobado, se ha subido a la página, es de difusión pública, pero aquí esperamos algunas noticias más y desde luego el diálogo con los presentes. Así que, Joao, te escuchamos. Bueno, no te escuchamos. Joao, estás muteado. A ver qué pasa. E agora? Ahora sí. Então, boas tardes, boa tarde, boa noite.
Ah, aquí para nuestra amiga Javier, Leonor, es la noche ya. Muy bien. Bueno, a minha Patrícia, boa noite. Está em Lisboa? É Lisboa, em Sintra. Chove muito, está muito enevoado, está, enfim, um inverno muito úmido. Mas é preciso. Muito obrigada. Bienvenida, bienvenida por el esfuerzo de estar. Gracias, Leonor, gracias. Eu sei, o meu filho menor está em Bruxelas e está com muito frio. Bom, vamos lá. Celina, 20 minutos, 10 minutos, ¿cuánto tiempo? 20 minutos para la presentación, tal vez un poquito menos, y el conversatorio que sea necesario. Luego le damos la palabra a Susana. Bueno, vamos começar pelo princípio. Os estudos de filosofia medieval na América Latina começaram a ser organizados há exatamente 40 anos, quando José Antônio de Camargo Rodrigues de Souza começou a preparar o primeiro encontro nacional, creio que se chamava Semana de Filosofia, que se realizou em Brasília em 1983. E foi a primeira reunião que teve sucesso, porque teve mais 17 ou 18 depois dela. Depois disso, ele e o Luiz Alberto de Boni e mais alguns outros, mas os dois foram os principais organizadores, deram lugar ou organizaram mais 9 encontros no Brasil. Esses 9 encontros, entretanto, começaram a ser chamados de congressos, geralmente congressos internacionais, e pouco a pouco foram também se expandindo internacionalmente. Na Argentina se realizaram 3, San Antonio, Buenos Aires e Tucumã. No Chile, 3 em Santiago, mais o do México e o deste ano na Colômbia. Todos eles, desde o início, incluíram estudos de patrística. E desses estudos, pelo que eu pude calcular, cerca da metade foram sobre Santo Agostinho. Contudo, é possível dizer que os estudos patrísticos na América Latina começaram antes dos estudos de filosofia medieval, porque em 1975, em Buenos Aires, a professora Maria Mercedes Bergadá lançou a revista Patrística et Medievalia, que existe até hoje, cuidado pela Cláudia D'Amico. E no Brasil, de algum modo, antes, porque em 1970, a editora Vozes lançou a primeira coleção de traduções de textos patrísticos e sob a orientação, a coordenação de Frei Alberto Becoiser e com o apoio e a colaboração de Dom Paulo Evaristo Arnes. Mas muitos detalhes e muitos precedentes poderiam ser acrescentados a estas, vamos dizer, certidões de nascimento da filosofia medieval e dos estudos patrísticos, mas o que nos interessa ressaltar é que, embora tenha começado antes, sob certo aspecto, a patrística precisou sempre do acolhimento da filosofia medieval para poder aparecer e se desenvolver.
Temos, assim, um relacionamento de mão dupla. A filosofia medieval não pode existir sem a patrística, porque nela busca fundamentos, argumentos, ideias. E a patrística precisa da filosofia medieval porque prospera à sombra da filosofia medieval. Veja-se, por exemplo, o caso que acabei de citar, de Agostinho de Hipona. É o autor mais estudado na patrologia, pelo menos na América Latina, e é o mais citado pelos filósofos medievais, a começar pela Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que cita mais Santo Agostinho do que o próprio Aristóteles. Digo os filósofos medievais cristãos, claro, eu não posso esquecer os judeus e os árabes. Recentemente, vimos alguns sinais de emancipação dos estudos patrísticos na América Latina, com a presença significativa da International Association of Patristic Studies, Associação Internacional de Etude Patrístique, que em 2016, depois disso, por enquanto é difícil encontrar os números, mas 2016 estava presente em 6 países. Na Argentina, com 38 membros. No Brasil, com 6. Agora somos 10. No Chile, com 18. Na Colômbia, 2. No México, 5. E em Porto Rico, 1. Num total de 70 patrólogos. Entretanto, no Brasil, o padre Ednei da Rosa Cândido criou em 2006 a revista Cadernos Patrísticos, Textos e Estudos, que já lançou 19 números. E em 2011 fundou a Associação Brasileira de Estudos Patrísticos. Creio que, por enquanto, é a única associação nacional de estudos patrísticos na América Latina, que conta atualmente com 29 membros. Há poucos meses, aliás, como disse a professora Celina, eu era o presidente dessa associação, mas dada a minha provecta idade, eu pedi para descansar e a Celina não deixou, me encarregou desta comissão. Tudo bem. Continuando. Há poucos meses realizou-se, inesperadamente, ninguém dentro dos que eu conheço sabia, realizou-se um congresso online de patrística muito bem sucedido, promovido pelo Centro de Estudos de Renovação do Espírito. Me parece, pelo que eu procurei conseguir achar, que está ligado ao movimento carismático, mas não tenho certeza. Com um total de 44 palestras, sendo 30 palestrantes brasileiros, não sabíamos que havia tantos no Brasil, mas eles encontraram, e 11 de outros países que foram convidados e, para nossa honra, aceitaram. Estes fatos e números deixam prever que os estudos patrísticos na América Latina têm condições de crescer muito e rapidamente. Nem por isso se pode dizer que, em termos funcionais, a patrística se emancipou da filosofia medieval. E é aqui que estamos dentro da situação desta comissão. Porque, e dando o exemplo do Brasil, que provavelmente não será muito diferente dos outros países, o motivo é claro. Enquanto a filosofia medieval figura como disciplina autônoma, própria da história da filosofia em quase todos os cursos de filosofia que existem em praticamente todas as universidades. Estou falando do Brasil, mas creio que das outras também. A patrística só aparece, repito, a patrística só aparece como disciplina separada nos cursos de teologia.
E os cursos de teologia não entram, não aparecem nas universidades laicas, ou seja, as universidades públicas, tanto federais como estaduais. Só aparecem nas universidades católicas e em outras particulares. Assim, a patrística, como área acadêmica de estudos, não goza da independência que tem a filosofia medieval dentro das universidades públicas, nomeadamente, repito, as federais, falando do Brasil, onde a filosofia medieval tem direito a professores específicos contratados por concurso. A filosofia medieval tem acesso a verbas, ela tem acesso a uso de espaços para aulas e eventos, tem facilidade de publicações e tem lugar no calendário acadêmico. A patrística não tem nada disso. Além disso, dentro das mesmas universidades, os professores e alunos de filosofia medieval contam com a parceria e a colaboração de outras áreas, como história medieval e literatura medieval. Ao passo que o estudo do pensamento cristão da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média, ou seja, a patrística, não desfruta de idêntica companhia. Isto é, mesmo que a patrística seja lecionada numa universidade pública como parte da filosofia medieval, ela está desacompanhada. Contudo, e é interessante salientar, todos os intelectuais, mesmo ateus, agnósticos, radicalmente laicos, concordam em que, sem o pensamento cristão dos primeiros séculos, repito, sem a patrística, a civilização ocidental não seria o que é. Porque, independentemente da religião, os fundamentos de argumentação, de temática, de tudo mais, que a patrística lançou, foram fundamentais para a civilização ocidental. Mesmo esses que eventualmente reconhecem a importância do pensamento cristão antigo, não o reconhecem, e eu me atrevo a dizer que o fazem por intolerância, quando não por arrogância intelectual, a mesma intolerância que nós, professores de filosofia medieval, encontramos muitas vezes nos departamentos de filosofia, onde a filosofia medieval é aceita com dificuldade, onde eu, por exemplo, só fui 2 vezes professor de filosofia medieval em 2 universidades, porque os chefes de departamento me diziam, mais ninguém quer. Se isso é com a filosofia medieval, muito mais difícil é com a patrística. E nós temos que saber que é assim e saber como resolver o problema. Ou não resolver. Seguir adiante. Portanto, a patrística, mesmo que crie instituições como revistas, associações, nunca poderá, como área acadêmica, ao menos a médio prazo, se separar da filosofia medieval. Não poderá. Só o faz, só pode se separar como da filosofia medieval, como formação teológica, pastoral, para sacerdotes e religiosos. Essa é outra questão. Aí sim, ela pode ser separada. E nós temos que ter em conta, quem trabalha com a patrística na área acadêmica, que existe a patrística na área da formação religiosa, e que são 2 pontos de vista diferentes, mas que são complementares e temos que colaborar.
e temos que saber que existem. Por isso, é preciso destacar que a iniciativa da Coordenação Geral da Rede Latino-Americana de Filosofia Medieval é digna do maior apreço e apoio, porque o que foi criado é de muita relevância e quem assumiu essa coordenação tem uma grande responsabilidade pela frente. E quem assumiu foi uma comissão composta por Janina Burlando, do Chile, Julián Barenstein, da Argentina, Jorge Augusto da Silva Santos, o Bento, do Brasil, e eu. Pelo que acabamos de expor, e sobre isso temos refletido nos últimos meses, desde que recebemos o encargo de criar a comissão, pareceu-nos evidente que as atividades iniciais que ocuparam todo o ano de 2022 devem dirigir-se para o levantamento da situação. Quem é quem na patrística na América Latina e o que faz? Quem são? Onde, em que cursos e instituições se leciona patrística? Quais são as revistas? As principais conhecemos, mas há muitas revistas que incluem patrística. Quais são? Quem são os professores que lecionam patrística? Quais são as coleções de comentários e traduções de patrística? Se o levantamento, um mapeamento, um esboço de panorama, conseguirmos fazer com êxito, então, entretanto, lá pela metade do ano, nós poderemos pensar num evento online, nos moldes desse que acabei de citar, que se realizou no Brasil há cerca de 6 meses. Eu só gostaria de destacar, mais uma vez, a relevância do que a organização geral, a coordenação geral da Rede Latino-Americana de Filosofia Medieval lançou. Esta comissão, que pese nos meus ombros e nos ombros da Janina, do Julián e do Bento, esta comissão é uma das maiores entidades de patrística do mundo, porque ela vai desde a Argentina até o México. E já comecei a mapear contatos na América Central, em todos os demais países, e eles existem. Então, nós temos condições de criar ou de organizar uma rede de estudos patrísticos que, claro, não se iguala à organização internacional, nem à norte-americana, mas que provavelmente será uma das mais interessantes e mais amplas do mundo. E muito obrigado. Fico por aquí. Muchas gracias Joao por esta referencia inicial a los estudios patrísticos en América Latina, sus fortalezas y debilidades, y por la presentación del proyecto de la comisión, y dado que está presente uno de ellos, Julián Berenstein, bueno, le damos la palabra en estos minutos que quedan antes de cerrar esta parte y pasar a la parte de la Comisión de Mujeres que va a ser presentada por Susana Violante. Así que, Julián, te escuchamos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En principio voy a decir que no tenía absolutamente nada preparado, ni me imaginé que me iban a dar la palabra, pero voy a tratar de decir algo más o menos inteligente. Así que bueno, en principio, más allá de suscribir a todo lo que dijo Joao, sí, la idea es hacer en principio un relevamiento de todo lo que se está haciendo sobre estudios patrísticos en Latinoamérica, ¿no? Cubriendo estas áreas, sobre todo, ¿no? Por supuesto, Brasil, Argentina, Chile. Y acá sí me quisiera agregar un par de datos, que hay dos o tres cosas importantes de los últimos tiempos, que es el doctorado en patrística, que depende de la Universidad de San Juan, que arrancó este año. Todavía, obviamente, no hay ningún egresado, ni mucho menos, pero bueno, ese es un detalle. No tengo los datos ni de la cantidad de los inscriptos, ni de los cursantes, ni mucho menos, pero bueno, es algo. Y además también hay, por supuesto, algunos eventos que se realizan periódicamente, ¿no? Sobre patrística exclusivamente. Voy a mencionar dos, uno sobre patrística y otro bastante relacionado, que los dos dependen en este momento de la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires. Uno es la jornada de patrística que se realizan cada 2 años. Este año se realizó en noviembre y tuvo, bueno, debido a la virtualidad y demás, mucha asistencia de estudiosos de todas partes del mundo, hasta de Armenia. Y alternativamente se realizan las jornadas de geografía, que no apuntan específicamente, digamos, a patrística, pero sí gran parte de los trabajos que aparecen están referidos a la época patrística, por lo menos, sobre todo en lo que sería en la Iglesia Oriental, más que nada. Pero bueno, digamos, es una punta, datos que tiro, que tenemos ahora, que bueno, tendremos que sistematizar y ver de todo eso qué es lo que sirve para, lo voy a decir de una manera muy sencilla, muy argentina, para llevar agua para nuestro molino. Gracias. Eso Gracias, Julián. Yo quería simplemente, ya que hablabas de la Argentina, mencionar el grupo que trabaja con Francisco García Berzán y en la revista Pimeleia, que si bien es cierto, no es específicamente de patrística formalmente hablando, la realidad es que la mayor parte de los trabajos se refieren a estudios patrísticos y son trabajos de historia de la filosofía, aunque también de la cultura y de la teología, porque lo que ha dicho Joao es muy cierto. Hay una diferencia importante entre la filosofía medieval y la patrística, y es que a mi modo de ver es muy difícil realmente ser un buen patrólogo si no se sabe teología. O sea, es muy lógico la conexión entre la patrística y la teología. De modo que la especificidad que tienen las facultades de teología es muy comprensible. Es por eso que muchos que se dedican a la historia de la Iglesia, como historiadores de la historia de la Iglesia antigua, también incursionan en la patrística, de modo que es un campo realmente muy amplio. Entonces ahora vamos a presentar la segunda mesa con el tema de las mujeres medievales, que está a cargo de Susana Violante y un grupo un poco más nutrido del anterior, pero muy importante. Algunos están presentes como Carolina Durán y Silvia Contaldo, aunque también creo que cuenta con varones, no solamente con mujeres. Entonces, simplemente quiero señalar que personalmente estoy muy contenta de las dos mesas, porque la idea, cuando se habló de las mesas de trabajo, era fortalecer dentro de la red y dentro de Latinoamérica algunos temas que no nos parecían suficientemente presentes y analizados muchas veces en nuestras academias, en nuestros círculos académicos,
y a veces tampoco bien visibilizados en la filosofía medieval en general. La patrística es uno de estos temas y el mismo Joao se ha encargado de explicar las razones. En otro sentido, completamente diferente y en el otro extremo está el tema de las mujeres, que es un tema que indudablemente ha adquirido relevancia importante, una auténtica relevancia en el ámbito filosófico, pero queda mucho por hacer en estudios sistemáticos acerca de las mujeres en la historia y sobre todo de las mujeres filósofas, científicas, literatas, es decir, las intelectuales. De modo que escuchamos con mucho interés a Susana. Muchas gracias Celina, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Y un poquito de historia como hizo Joao, pero más desde la historia personal. El grupo en principio está compuesto, como decía Celina, por Carolina Durán, Silvia Contaldo, José Manuel Cerda y Mariano Pacheco. Así que tenemos 2 varones y somos por ahora 3 mujeres. Esto no quiere decir que no se puedan incorporar otras personas que también estén interesadas en el tema. Esto que comentaba Celina surge también por ver, al menos en lo personal, yo empiezo a trabajar en filosofía medieval en la Universidad de Morón con Valentín Grico en el año 1984, hace muchísimo tiempo ya. Y siempre nuestro interés fue el de recuperar voces, entre comillas, perdidas, hoy decimos silenciadas o negadas. Y allí empezó este derrotero, que luego continuó en la Universidad de Mar del Plata, lástima que ahora no está Paula, primero con Francis Kennedy. Luego trabajamos en forma conjunta con Paula, también buscando siempre estas voces. Sabemos que la cátedra de Paula, perdón. Por eso, pero ahora no está, por eso dije, no entró, no que ahora pudo no entrar. está. Bueno, lo siento, pero estuvo escuchando. Sí, por eso. Y siempre buscando estas voces que no aparecen, sobre todo en los manuales, ¿no? Porque hay muchas personas que para dar clases, no fue el caso nuestro, afortunadamente, ni el de Valentín, ni el de Francis, ni el de Paula, ni el mío, de basarnos demasiado en manuales. Pero cuando yo me hago cargo como titular concursada, fui la segunda profesora titular concursada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ahí trato de incorporar en filosofía medieval, en la cursada, todos los temas posibles. O sea, que no se ignorara ni la patrística, como decía bien Joao, comenzamos hablando desde el siglo III, cómo va siendo la llegada de los judíos a las zonas helenizadas. Vamos nombrando para que los estudiantes sepan que hubo eso, para luego profundizar en algunos temas seleccionados, porque todo no se puede. Entonces allí incorporamos pensadores cristianos, pensadores judíos, pensadores musulmanes, acá está Paula, incorporé a mujeres. Recién te nombré, Paula, de ese tiempo que trabajamos juntas en la cátedra buscando decir lo no dicho en la filosofía medieval, completar esos espacios vacíos, y eran 2 clases dedicadas a las mujeres y también a la iconografía medieval. Más que nada para que los estudiantes tuvieran esa idea de lo rico del periodo y la heterogeneidad del periodo, que es precisamente, desde mi punto de vista, aquello que enriquece esta que yo suelo llamar mal llamada Edad Media, ¿no? En el sentido de no estar en el medio de nada, de haber generado muchísimas
cuestiones importantísimas, no solo las cuestiones del lenguaje, no solo la cuestión de los universales, sino una cantidad de temas que se han ido desarrollando en ese periodo y que son lamentablemente muy desconocidos para muchas personas y para muchos estudiosos. Entonces, esa recuperación, o sea, que al menos el estudiante supiera que eso existía. Y después, bueno, nos dedicábamos a una selección de autores, porque si no es imposible. En el año 2014, yo me hago cargo de la cátedra por concurso de filosofía medieval, y junto con la cursada establezco la posibilidad de hacer un seminario. Ese seminario comienza siendo de cine medieval, o sea, las películas que hablaban sobre el medioevo, si estaban bien trabajadas o no, hasta dónde seguían lo que las historias dichas y no dichas nos permitían observar, y a partir de ahí también empieza a tomar relevancia el rol de la mujer en esas películas que hablaban sobre el medioevo. También trabajamos los videojuegos, que la mayoría se centran en el periodo medieval. Y entonces, ¿cuál es el rol de las mujeres allí? Esto da lugar a un segundo seminario que tuvo muchísimo éxito, debo decirlo, porque la mayoría de los estudiantes de la carrera lo han cursado, sobre las mujeres en el arte, en la iconografía medieval. Cómo son y eran vistas, y cómo eran vistas por sí mismas. En muchos manuales se dice que las mujeres no hablaban de sí mismas. Bueno, en un artículo que acabo de presentar, que se presentó en el Congreso de SOFIME y ahora para su publicación, ahí muestro cómo muchísimas mujeres, sobre todo mujeres musulmanas, hablan de sí mismas. A través de metáforas se ven como gacelas, se ven como arañas, se ven envejecidas, hablan de sus pieles, hablan de sus rostros y hablan de su pensamiento. Y yo consideré que todo eso fue haciendo, como dijo en un momento Joao Lupi, todo eso también hizo cultura. O sea, sin esas cuestiones, tal vez muchas mujeres no se verían, o no nos veíamos, muchos varones no se verían como se ven, posiblemente. Entonces, nuestro proyecto de la Comisión sobre Mujeres Científicas, Filósofas en el Arte, etcétera, tal vez parezca muy presuntuoso, muy ambicioso. Pero como decía Joao, vamos a partir de una instancia en la que podamos nosotros reunir la recuperación de los nombres, porque cuando buscamos en Internet hay muchísimos nombres que ni siquiera aparecen. Yo el otro día intenté poner mujeres filósofas siglo XI. No aparece ninguna, porque a Hildegarda, que nació en el siglo XI, la ubican en el XII, por ejemplo. Entonces, ni siquiera Hildegarda. Entonces, hay un trabajo muy grande que tenemos en nuestras manos para realizar en esto de la recuperación, de la ampliación de lo no dicho en esos manuales, del registro, del catálogo de estas mujeres. Entonces, esta línea de investigación, que vamos a ver cuánto tiempo estamos, pero por eso en el proyecto que presentamos, nosotros hemos puesto, porque todos los que formamos parte del grupo lo hemos leído y analizado, hemos puesto ahí en esas futuras líneas de investigación poder abrirnos, no este año obviamente, a otros ámbitos, o sea, a otras mujeres. Hubo algunos comentarios diciendo, bueno, pero entonces podría entenderse trabajar con mujeres guaraníes. Sí, ¿por qué no? Si es que encontramos algo de ella, de estos siglos, siempre en estos siglos. Y sabemos que en la Universidad de Barcelona hay un seminario
sobre mujeres africanas del periodo medieval. Entonces ahí también habría en un futuro una posibilidad de un nexo con estos otros ámbitos. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, hablaba Joao de lo que se está haciendo. Hoy en día sí se está hablando bastante más de las mujeres medievales y de las mujeres en general, y hace unos días nada más terminaron unas jornadas que duraron más de 2 meses, organizadas desde la Universidad Nacional de La Plata, que se llama también Red Latinoamericana de Mujeres Filósofas. Ahí también participó Carolina Durán y yo, y también participó Claudia D'Amico. Paula, vos también, ¿no? ¿Participaste en estas? No, vos no. Ya estaba confundida, perdón. Y bueno, hay todo un intento por, desde lugares diferentes. Nuestra postura no es, digamos, una postura cerrada, sino que es la postura abierta de la recuperación de, dicho en latín, infans o sin voz, de aquellas personas que no han tenido voz, que ahí también encontré bastante material, desde el locus domesticus, o sea, estas mujeres que con la rueca, el hilado en la mano, yendo al pozo y cocinando, también cumplieron una función de educadoras interesantísimas, y mujeres maestras. Ya en el siglo IX de la era cristiana, y 2 de la Égira, encontramos mujeres que llevaban adelante madrazas. Y las bibliotecas que estas mujeres tenían. O sea que todo esto está, pero está oculto, no está dicho para todos. Entonces, una de las propuestas de la comisión es darle voz a todo esto que no la ha tenido, como consideramos que tendría que tenerla igual que otros aspectos que son relevantes para este periodo. Y a mí me gustaría darles la palabra a Carolina y a Silvia para que comenten cuál es el proyecto o aquello que ellas tienen pensado para hacer, y el resto, bueno, de los miembros aparece dicho en el proyecto. No sé si Muchas Carolina gracias. o Silvia. Muchas Sí. gracias, Susana, por tu presentación. Yo solamente quería comentar que me parece muy importante la idea de la visibilización y también una sugerencia para cualquiera de las comisiones. Es importante el Internet. Hoy por hoy todo el mundo va y busca en Internet. Parece que lo que no está en Internet no está en el mundo. Y efectivamente, no solamente las mujeres, no, las mujeres antiguas no están presentes. Muchísima información, por ejemplo, de autores, de tratados que eran muy importantes en la modernidad, en los siglos XVII, XVIII, uno los busca pero no aparecen, no aparecen ni en los listados de filósofos, de teólogos, etc. O sea, no hay tampoco que idealizar Internet como el lugar donde uno seguramente va a encontrar todo. Es una necesidad que nos tenemos que imponer de que Internet, por ejemplo, a través de Wikipedia, se puedan incorporar muchos datos que actualmente no existen. Y también quería decir una pequeña cosa a título personal. Creo que los historiadores o las historiadoras tienen bastante la responsabilidad de los silenciamientos. Lo que ellos no ponen en sus libros, por las razones que sean, las generaciones posteriores creen que no ha existido. Y yo tengo un caso muy concreto porque lo estudiamos junto con otras colegas en Historia de la Ciencia Argentina, tanto en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata como en el de Buenos Aires,
en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, cuando se generaron las grandes e importantes colecciones, la mayor parte de las taxonomistas eran mujeres. O sea, eran mujeres que habían estudiado, obviamente, eran personas que si no habían completado el ciclo universitario, estaban formadas como para hacer eso. El problema es que nadie las recuerda porque los historiadores solamente han historiado los jefes de sección y no, a lo mejor la subjefa que podía ser una, o el subjefe que podía ser perfectamente una mujer. Entonces, no es cierto que no había mujeres, como he escuchado decir, cosa que me pone muy mal, mujeres científicas en la Argentina de fin de siglo. De ninguna manera, había un montón. El problema es que no figuran en ninguna historia. Bueno, terminado este Sí. exabrupto personal. No, es que yo no quise extenderme más para que hablaran ellas, Sí, por pero supuesto. bueno, vos, Celina, sabés, y Paula también me ha escuchado, y Julián, que están aquí, Carolina también. Yo insisto mucho con esta distinción, que la agrupo en dos términos. La distinción entre medievales, como las personas que vivieron durante el medioevo, y medievalistas, las personas que hablaron de ellos y que al hablar de ellos hicieron todos estos recortes, silenciamientos, cuestiones políticas, ¿no? De coyunturas políticas para, como dijo antes, pero en otro ámbito Julián, llevar agua a su molino, pero no al molino del pensamiento medieval, ¿no? De la valoración del pensamiento medieval. Sí, gracias, Celina. Sí. Me alegro porque en esto coincidimos en la necesidad de que los historiadores no hagan recortes de historia monumental, como diría Nietzsche, poniendo solo a las primeras importantísimas cabezas, sino que le den lugar a todos los que lo merecen, que son muchos. Bueno, entonces escuchamos quién de las dos presentes va a hablar primero, Silvia. Silvia o Carolina, una de las dos, la que quiera. Carolina, ¿puedes falar primero? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo tampoco había pensado que comentar, nada más decir que para mí es una oportunidad muy linda esta, porque yo vengo trabajando sobre temas de mujeres de manera medio dispersa, aislada, sola, entonces me parece que encauzarlo en un colectivo de trabajo enriquece mucho las perspectivas, las visiones. Si bien con Susana ya habíamos trabajado el año pasado en un trabajito, bueno, darle este marco institucional me parece que puede generar, enriquecer mucho la cuestión. Y quería mencionar que, por lo menos, digamos, como que ya hay cierto trabajo que se ha venido realizando y demás, a mí me parece importante que agregar a la cuestión de la visualización y la recopilación de estas autoras y fuentes, un estudio en profundidad de su pensamiento, porque de muchas tenemos textos y que tienen igual o la misma riqueza que grandes autores masculinos que estudiamos mucho y que nos encantan. Y bueno, que estas obras, por lo menos las que me he detenido yo, son obras que realmente es un placer leerlas, que son de una potencia del pensamiento impresionante. Entonces, bueno, poder empezar a profundizar en el análisis de estos textos me parece que también nos ayuda a tener una visión más global, más general del periodo. Así que eso. Y otra cosa que quería decir es que también una cosa que se discutió en estas jornadas que nombraba Susana, de la Red Latinoamericana de Estudios de Filósofas, es el criterio con el cual se dice, a ver, cómo se determina la pertinencia de la obra de una mujer para el campo de la filosofía o no. Se cuestionan algunos textos como más literarios, ese tipo de cosas. Y a mí me parece que si bien no todos los textos que se conservan de mujeres son filosóficos, porque algunos tienen otro carácter, porque tenían otra intencionalidad,
sí nos pueden permitir, el estudio de esas fuentes nos puede permitir poner en diálogo, digamos, las distintas voces femeninas del periodo, y nos ayuda por ahí a ampliar esta visión y en la autopercepción que tenían estas mujeres de sí mismas. Bueno, eso, muy agradecida. Muchas gracias, Carolina. Silvia. Boa tarde a todos, uma alegria revê-los nesse final de ano, muito triste em muitos sentidos, e eu, escutando o João e a Suzana, fico pensando que a gente está sempre recomeçando na filosofia, nesse âmbito dessa pesquisa. Assim como a Suzana, eu também comecei a lecionar em 77, já são 44 anos de ensino na PUC, e ano a ano os problemas em relação à filosofia medieval, a patrística, são os mesmos, né? Disciplina pouco valorizada, nenhuma verba, etc., etc. Então, para mim, acho que abrir essas frentes de pesquisa é um lugar de resistência, no bom sentido da resistência, né? Porque a gente, quando quer destruir uma cultura, você destrói a sua voz, é o que se passa, né? Muitas outras épocas históricas, isso já aconteceu. Então, acho que a gente precisa dar essa voz àqueles, aquelas que já nos sucederam, porque, afinal de contas, como dizia o poeta alemão, Brecht, né? Quem é mesmo que cozinhou os banquetes da vitória? Quem é que está por trás das grandes batalhas? São esses que a história não conta. Então, acho que é uma boa proposta. Estou muito animada para começar isso, disposta, né, a trabalhar bastante, e seguir abrindo caminho para outros que virão e vão encontrar terra arrasada, pelo menos aqui no meu país, que é o do Lupe. Terra arrasada, infelizmente. Gracias. Obrigada. Gracias, querida. Perdón que no lograba encontrar el micrófono para darme voz. Bueno. Sí, adelante, adelante, Susana, y a continuación, los que quieran comentar algo, activan su audio e intervienen. Adelante, Susana. Sí, en relación con esto que comentaban tanto Silvia como Carolina, esta necesidad de recuperar, ¿no?, ese pensamiento filosófico, científico. El otro día también estaba escuchando un programa por YouTube que hablaban sobre el descubrimiento de ciertas enfermedades en la mujer, y que no recuerdo quién había sido en el siglo XIX que había utilizado una especie de, para adormecer a las mujeres en el momento del parto. Y lo que yo pensé ahí, ¿no?, fue, sinceramente, o sea, ¿qué es lo que nos pasa cuando nosotros desconocemos algo? Yo venía de leer a Trotula de Salerno, que ella ya utilizaba plantas opiáceas para ayudar a las mujeres en el parto. Y cuando leí en su momento a Avicena, también, que había reconocido enfermedades de transmisión intrauterina. Por eso a mí no me gusta hablar de que fue la primera o el primero que dijo o descubrió tal cosa, porque posiblemente antes de esa persona hubieron otras que también estuvieron ensayando con estas cuestiones. Entonces, por eso esto que decía Carolina, lo que decía Silvia, ¿no?, la necesidad de meternos en esos pensamientos que tal vez de prima facie no parezcan filosóficos, pero vos nombraste una revista, Celina, ¿no?, Epimeleia. ¿Hasta qué punto esto de la epimeleia, del conocimiento de sí, de la búsqueda de sí, nos lleva a conjeturas filosóficos, sociales, políticos, de género, etcétera? Entonces quería completar con esto, ¿no?, el problema de el no reconocimiento de la ignorancia. Yo considero que cuando uno inicia un trabajo de indagación, de investigación, lo primero que debe reconocer es su propia ignorancia, cuánto nos falta.
si no caemos en ese riesgo de creer que hubo alguien que inició algo que en realidad no lo inició. Bueno, ese era el comentario. Gracias, Celina, Carolina, Silvia y a todas las personas presentes. Invitamos entonces ahora a los presentes a comentar algo acerca de estas dos comisiones y como ya dije antes también, está abierta la posibilidad de pensar otras con la condición de que cumplan con dos requisitos. Por una parte, las formalidades que ya conocemos, pero por otra, que sean temas que verdaderamente nos motiven para un avance en la red novedoso, original e importante. Hay temas que ya están muy trabajados y con todo respeto, no me imagino una comisión para estudiar a Tomás de Aquino, ni siquiera para estudiar a San Agustín. Como dijo Joao, la mitad de todo lo que se habla en patrística de San Agustín, añado más. Una tercera parte de los trabajos que se presentaron en el Congreso fueron sobre Santo Tomás, otra tercera parte sobre San Agustín y una tercera y última parte a todo lo demás. Entonces, hay que ver también de lograr un equilibrio introduciendo lo que falta, que es mucho, ¿no? Esta me parece que es una condición que cada quien se sienta interesado tiene que pensar. No es hacer una comisión de estudio más, sino algo que sea verdaderamente un aporte necesario a la filosofía medieval latinoamericana. Bueno, escuchamos entonces a los que gusten comentar algo. Está abierto el debate, los comentarios, las sugerencias, siempre son bienvenidas. Yo, bueno, en primer lugar quiero felicitarlos, creo que son muy bienvenidas estas dos propuestas porque son temas realmente que creo que son muy importantes y que necesitan cierta comunidad o cierto apoyo para vigorizar estos estudios, y que creo que son muy oportunos. Yo simplemente quería, es decir, estas comisiones temáticas tienen como un proyecto por un año, pero entiendo que, bueno, no necesariamente tiene que terminar, sino que incluso yo creo que además, dada la importancia que tienen los dos, desde ya que en un año... Sí. Te aclaro, no es que duren un año, es que los proyectos se presentan y se evalúan por año, pero no la comisión, es solamente el proyecto. Esto, por favor, que a todos les quede bien claro, porque si no parece que hubiera como un exabrupto final o que no hubiera que presentar nada al término de un año, lo que ninguna de las dos cosas son así, no se pensaron así. No, yo justamente... No, lo digo porque, perdón, ya sé que no estás en la comisión, así que ya sabes que no es así, pero puede haber esa confusión en otras personas, entonces lo quiero aclarar. Perdón, que te interrumpí, adelante. No pasa nada. Justamente además creo que por el interés que tienen las personas que están en esto y además por la importancia de estos temas, yo casi que doy por sentado que esto continuará durante muchos años, ¿sí? Entonces quería preguntarles a los dos, bueno, si estas dos líneas temáticas tienen una especie como de invitación también un poco, no sé si abierta o cómo será el asunto, para que haya en el futuro otra gente que colabore, porque esto es una red, pero yo casi que lo doy por supuesto, pero creo que tal vez vendría bien eso decirlo, sobre todo porque yo personalmente creo que no estaré en ninguno de los dos, no en el corto plazo, no en los próximos años, pero sí sería una muy buena idea para recomendar a otras personas o para comunicarlo, porque eso probablemente además sería muy en la línea de dar más fuerza, más vinculación, que creo que es uno de los puntos centrales de esto. Bueno, primero contesto yo el aspecto puramente formal que está en las bases. Para formar parte de una comisión hay que ser miembro de la red. Y esto lo hemos visto claramente porque son comisiones de la red. Lo que puede ser muy interesante es que precisamente si alguien está interesado
particularmente en uno de estos temas y no pertenece a la red, puede trabajar presentándose, esto me lo han preguntado, por eso lo estoy diciendo. Algunas personas que están interesados en la red, les dije que necesitan haber participado en un congreso o en un intercongreso y los derivé al intercongreso, de modo que tienen una oportunidad anual, digamos, para ingresar. El año que viene el intercongreso y en el año 2023 el congreso. Y los que han participado en el anterior, algunos se han hecho miembros, pero otros no. Si alguno de los que han participado tiene interés en una comisión, puede solicitar el ingreso porque está en su derecho. Esto desde el punto de vista formal y general. Ahora, sí, por supuesto, importante lo que tengan que decir los coordinadores. Bueno, comienzo mientras que Joao abre su micrófono. Sí, por eso en un momento de mi exposición, de mi conversación, de mi comunicación, yo dije que quien quiera, las puertas están abiertas a las personas, sobre todo de la red. Obviamente, como bien decías, Ignacio, tiene que ver con un interés sobre uno u otro tema. Por eso también es importante lo que decía Celina, ¿no? De poder abrir alguna otra comisión sobre alguna otra temática poco estudiada. Por ejemplo, no sé, puede ser sobre ciencia medieval y este tipo de, u otras. Obviamente hay una cantidad de cuestiones que no se han trabajado en profundidad y que apenas se nombran, ¿no? En las cursadas, por ejemplo, de filosofía medieval. La mayoría mantiene el prejuicio de que en el medioevo no hubo ciencia, un craso error. Entonces, está abierto a las personas que estén interesadas, inclusive yo sigo dirigiendo un grupo de investigación y que contamos ahora con 7 estudiantes. Y si estos estudiantes se interesan por alguno de estos temas, va a ser importante después ver esta cuestión, porque son de mucha ayuda los estudiantes buscando material, iniciándose en la investigación, son de muchísimas, son valiosísimos. Entonces son un montón de cuestiones que van a ir surgiendo y que tendremos que discutir entre todos y los coordinadores y luego los miembros también, ¿no? Pero sí, yo estoy, por eso lo dije, ¿no? Quien le interese, bienvenido sea. No sé, después hay que ver lo que piensa también Joao, o sea, patrística es un tema que si no se hubiese abierto esta comisión posiblemente estaría allí, ¿no? Sí. Adelante, Gracias, Joao. Ignacio. A ver qué te pasa con el micrófono. Pelo micrófono, alguma coisa. Pela cabeça, não muita. O que mais tenho pensado nos últimos dias é que, considerando tudo que se tem falado e discutido nos últimos meses, para não dizer nos últimos anos, na filosofia medieval latino-americana, me parece óbvio, evidente, espontâneo, que deveríamos ter uma comissão de escolástica latino-americana. Tem sido um tema muito enfatizado, muito apoiado, aquele que só nós, latino-americanos, podemos desenvolver. Os europeus, com respeito a Maria Leonor, têm os manuscritos medievais, nós temos os manuscritos pós-medievais, porém escolásticos. Apenas sugiro que, se alguém estiver interessado e a coordenação geral achar oportuno, que essa seria a próxima comissão a ser criada. E de momento não me ocorre dizer mais nada, a não ser muitas coisas, como, por exemplo,
porque é que mulheres não aparecem, por exemplo, na história da música clássica. Eu tenho uma coleção enorme de música clássica, 500, 600, nem sei, compositores, nem uma única mulher. E, no entanto, eu fiquei sabendo que houve muitas mulheres compositoras de música clássica, mas os editores de pautas, se recusavam a publicar partituras de mulheres compositoras. Então, era um obstáculo absolutamente estranho. Até que uma compositora casou com um editor de partituras e finalmente conseguiu publicar partituras de música medieval, partituras de música clássica. Então, só para exemplificar algumas coisas que têm impedido o nosso caminho, e quando eu digo os nossos vários caminhos, e alguns deles podem ser facilmente contornados. É só o que me ocorre dizer. Muchísimas gracias, Joao. De lo que se ha dicho, ya estamos en los últimos minutos y tenemos que dar paso al Inter. Creo que es cierto, lo de la escolástica americana es importante, después de todo es uno de los objetivos de nuestra red, y comparto también lo de historia de la ciencia que mencionaba Susana, así que me comprometo personalmente a tratar de conseguir que durante este año que vamos a entrar dentro de unos días, el 2022, podamos de alguna manera iniciar estas dos comisiones que serían, lo considero verdaderamente importante. Ya lo conversaremos. Todo esto, por supuesto, sin perjuicio de que bienvenido cualquier otro tema, pero coincido con ambos en que ambas cosas son importantes, historia de la ciencia y escolástica americana. Continuamos entonces con la segunda parte de esta reunión dedicada al tercer coloquio intercongresos que va a tener lugar en Montevideo en el mes de mayo del 2022. Sus dos organizadores, el coordinador por Uruguay, Ignacio Pérez Constanzó, y un miembro uruguayo, Nicolás Moreira Aranís, nos van a conversar un poco y comentar cómo van estos preparativos. Así que, bueno, los escuchamos. No sé quién de los dos quiere hablar primero, como sea. Bueno, no lo habíamos contado entre nosotros. Nicolás, ¿querés empezar vos? Bueno, buenas tardes a todos. Estuvieron diciendo, muy interesante. Bueno, se colgó. Continúo yo. Parece que se colgó un poco, así que, ok, adelante. Retomo yo. Bueno, tenemos el coloquio preparado ya hace un tiempo. Después, hola. Nicolás, discúlpame, si te había trabado. Tal vez si elimina la pantalla se escuche mejor. A ver, Nicolás, ahí estamos. No, se cuelga. Si querés, Ignacio. Se cuelga. Sí. Hola, Nicolás, se te cuelga. Continúo yo en la exposición. Nosotros tenemos preparado un coloquio que será durante 2 días y que será de modo virtual. Todavía tenemos por definir, pero lo vamos a definir en los próximos días también,
si va a también tener una sede física, una oportunidad de sede física. Lo vemos difícil por motivos ya evidentes, no creo que haga falta mucho detenernos en eso, pero habíamos dicho sí que lo íbamos a definir en diciembre. Entonces antes de la tercera circular queremos definir eso, que sería interesante, al menos para quienes estén cerca. Esto será Montevideo. El tema será todo lo que esté vinculado con las traducciones en la Edad Media, siendo que la presencia de los textos y las traducciones y los florilegios y los inconvenientes de las traducciones y de todo lo que es la filosofía del medievo, que es un periodo en el que hay muchos idiomas en juego y hay muchas traducciones, es un aspecto importante y que además nos pareció que es un tema que no hemos visto demasiado trabajado específicamente en esta, no recientemente, digamos, en América Latina, en coloquios, en congresos, y que me parece que es, tal vez me estoy equivocando de alguno, eso es una impresión. Pero que nos parece que es un tema interesante y que además puede congregar cualquier época y cualquier tema filosófico. En ese sentido, hemos intentado también buscar algo que pueda convocar no solo a gente de otras disciplinas, ¿sí? Que tal vez algún medievalista que no se dedique a la filosofía, o alguien que se dedique a la filología o algo así, que siempre es bienvenido buscando la multidisciplinaridad, sino también, por otra parte, de cualquier época o de cualquier tema filosófico. Entonces, no queríamos circunscribir a temas éticos o temas metafísicos o lo que fuera. Entonces, un poco en ese espíritu es que estamos en esta coordinación. Ya tenemos también bueno, las circulares están en un blog que hicimos para dar información actualizada con respecto a eso. Tendremos en los próximos días ya una tercera circular. Y bueno, por ahora no mucho más que decir. Esto es en mayo. Digamos que tenemos todo bien encaminado. Bueno, ahora estamos en el momento de empezar a trabajar más duro, supongo que no en enero, no lo sé eso, que es la parte en donde hace falta hacer las revisiones de las propuestas y, bueno, dedicarse mucho a escribir correos electrónicos y ese tipo de cuestiones para terminar a finales de mayo con esto. Perdón, me parece importante el tema de la decisión si va a ser definitivamente virtual o en parte presencial. Yo recuerdo que hubo esta inquietud en relación al Congreso, y en su momento con César Ibarra dijimos, bueno, tenemos que darle una decisión, ¿no? No podemos estar con que a ver qué, porque así las cosas no funcionan. Y aunque había muchas personas que querían intentar la presencialidad, como lo recordará José Herrero Espina, que varios colombianos estaban muy interesados y también de otros países, se tomó la decisión de que fuera exclusivamente online, a fin de que no tuviéramos esa inquietud hasta último momento. Y creo que fue una medida sabia porque en realidad después vino la segunda variante, no se mejoró la pandemia y en el mes de mayo hubiera sido imposible hacerlo presencial. De modo que en ese momento pareció una decisión adecuada. No estoy tan segura, y lo quiero decir, que ahora sea el mismo caso. Porque, en primer lugar, un coloquio es algo más acotado. En segundo lugar, porque también es verdad que las medidas restrictivas ya no son tan largas, ahora son por un fin de semana, por una semana. Claro que siempre a uno le pueden tocar justo cuando es el coloquio, pero ese es un riesgo. Siempre, de cualquier manera, cualquiera sea la decisión, yo creo que tenemos que insistir en la posibilidad de que siempre en lo sucesivo haya una posibilidad de participación virtual. Sin perjuicio de eso, yo personalmente
insistiría en continuar pensando la posibilidad de una presencialidad hasta donde efectivamente se pueda. Creo que tenemos que bregar por la vuelta a la presencialidad, porque los encuentros presenciales tienen un valor que no se da en los virtuales, valores de todo tipo, incluso emotivos, afectivos, etcétera, que hay que considerar. Y también la idea que siempre estuvo entre nosotros, de la posibilidad de los viajes de obtener también ayudas, es difícil, pero hay que intentarlo, para que las personas conozcan otros centros, lo cual no se puede hacer virtualmente, bibliotecas, otros proyectos, otros institutos, todo esto forma parte de la vida académica normal y creo que habría que tratar de lograrlo. Tanto la Universidad de la República como la Universidad de Montevideo como el Instituto Artigas son instituciones relativamente poco conocidos entre otros miembros de la red y sería muy importante que los que estén en condiciones puedan asistir. Bueno, es lo que yo quería decir a título absolutamente personal, pero creo que me permito pensar que estoy interpretando el sentir de muchos otros colegas de la red. Sí, en efecto, la verdad es que tomar la decisión es muy difícil y además uno de los motivos es que hay que tomar la decisión no a último momento. Lo que sí puedo decir por el momento es que ya con el Instituto Profesores Artigas tenemos garantizada la posibilidad de tener una sede física, aunque sea durante el día sábado. Entonces, si fuera un sistema híbrido, bueno, estamos viendo las diferentes, digamos, posibilidades, pero aunque sea uno de los 2 días, que sea con un formato físico. Y que fuera el sábado, que además, bueno, las aulas están libres, el viernes es más difícil. Lo que pasa es que también hay que ver otro tipo de problemas, como por ejemplo, cómo sería si ese día lo reservamos solamente para la presencialidad y el viernes para la virtualidad, o si el mismo, bueno, hay unas cuestiones, digamos, de gestión que tienen cierta complicación. Lo que sí es cierto es que, digamos, el formato virtual está garantizado, eso desde ya. Es decir, que prima facie podremos decir que eso está dado. Es decir, la posibilidad de estar desde cualquier ordenador o cualquier computadora con internet es más que suficiente para comenzar. Luego se verá eso otro. Por otra parte, esto tendría que estar resuelto. Si bien es verdad que para mayo podría haber novedades, sorpresas, previsiones de cruzar la frontera o lo que fuera, la decisión tiene que estar antes. Entonces nosotros tenemos que tener esto para la siguiente circular, la tercera, que en principio sería la última, y eso pensamos nosotros publicarlo en la primera semana de febrero, con lo cual ya la decisión tiene que estar tomada para esa época. Así que la verdad es que ya esto lo hemos hablado con Nicolás, coincido además por otra parte, Celina, con todo lo que vos decís. Lo ideal es retornar a la normalidad en cierta medida, aunque sea, por las enormes ventajas que esto implica. Pero bueno, la verdad es que no es una decisión fácil. Tendremos que seguir meditando, ¿sí? Después del 25 de diciembre, creo que nos vamos a dedicar esta semana, él y yo, a hablar más de una vez, a ver cómo, y con otra gente, a ver cómo logramos determinar esto. De acuerdo, sin perjuicio de que entiendo que la tercera circular no puede extenderse más allá de febrero, tal vez la decisión, diríamos, de hacer algo presencial se pueda todavía esperar un poco hasta principio de marzo, por ejemplo. Yo diría no más de marzo, claro, hasta el 15 de marzo. También se podría... Porque, a ver, la realidad es que tenemos que ver cómo se inicia el ciclo lectivo en nuestros países, ¿no? Que comienza en marzo. Tanto para ustedes, los que están en Uruguay y van a ser los huéspedes, como para los que eventualmente podamos ir, ¿no? Cómo está la situación,
A veces resulta también más fácil trasladarse cuando uno no tiene clases virtuales porque hay autorizaciones, no hay autorizaciones en muchos lugares cuando se sigue con el sistema de clases virtuales. Esto ha sido una de las dificultades grandes para la movilidad, por ejemplo, en Europa, cuando ya se abrió la movilidad general, los que seguían con clases virtuales no tenían autorización para faltar, y es muy difícil hacer una clase virtual desde un hotel o desde la casa de un amigo, en fin, o con otros horarios muy distintos. Esto yo personalmente creo que se podría esperar hasta marzo por los países como Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, que en general comenzamos a fines de febrero o principios de marzo la actividad del año. Es una idea. Bueno. Discúlpame, Celina, pero perdón, ¿no? Adelante. Pero sí, lo mismo estaría, buenas tardes, estaría la opción de quien, en caso que se abriera la presencialidad, quien pueda estar en la presencialidad y otros quienes opten por la virtualidad. Supongo que eso es lo que ustedes están organizando, ¿no? Exactamente. Claro, está bien. El problema es que a las instituciones que van a ser huésped hay que darles una respuesta clara. Es decir, pero van a ser, ¿no? Algo, van a ser presenciales, pero no es lo mismo 5 personas presenciales que 50 o que 150. Entonces, claro, pero Ignacio planteó la posibilidad que al menos los uruguayos pudieran estar en la presencialidad, ¿no? Entonces, bueno, ya estaría dada esa situación, me parece, ¿no? Y por ahí una de las compañeras planteó el tema de la PCR. Bueno, todo está complicado, al menos para nosotros los argentinos está cada vez más difícil todo, ¿no? Sí, es verdad. Viajar, está tan deprimido el dinero nuestro que pensar en viajar, o sea, esto al menos nos posibilita estar en contacto con otros compañeros y escucharlos. Y además las restricciones. Las restricciones en los vuelos en Argentina, sí. Los vuelos sí. Low cost prácticamente se han cancelado, no. Entonces esa que era una posibilidad enorme, sí. Enormemente importante, no solamente para ir al extranjero, sino para volar dentro de Argentina. Acá en el país, ¿no? Sí, eso sí, promocionan el turismo argentino y redujeron todos los vuelos. No hay pasajes, no hay nada, es un desastre. Incluso sin considerar el caso argentino, que es evidentemente muy importante por la cantidad de medievalistas y por la cercanía que hay con Uruguay, hay otro problema con el resto de los países y es la alteración de los vuelos. ¿Sí? Es decir, entonces hay un menor, además de que nosotros tenemos, todo Latinoamérica tiene un entramado de vuelos que muchas veces no es muy cómodo. Entonces, a veces para ir de un punto a otro hay que tomar más de un vuelo, eso puede implicar muchísimo más tiempo. Bueno, hay una serie de inconvenientes que no vamos a resolver acá, pero que tenemos que tener en cuenta en el momento de tomar esta decisión. Claro. Entonces, es verdad que podemos tomar una decisión que dependa de otras cosas, es decir, bueno, si estas son las condiciones, será eso, pero eso tenemos que tomarlo antes, claro, en la medida de lo posible. Claro. Así que, sí, y por lo menos tentativamente que las personas se anoten si desean hacerlo presencial, con la salvedad de que si a último momento hay una restricción impensada, nosotros hasta hace poco no pensábamos en estas restricciones que ahora hay otra vez con los vuelos. Parecía que los vuelos se arreglaban y ahora no. Inclusive en un caso muy sonado en Argentina, que un diputado no pudo ir al Congreso porque no consiguió un vuelo y por causa de que no estuvo presente, la oposición perdió por un voto. Entonces ahora la cuestión se está planteando, bueno, ¿qué tiene que hacer uno? ¿Encargar un vuelo privado? No hay vuelos, cosa que no pasaba hace 15 días, ahora no hay. Y estamos hablando de un diputado y de una persona que podría haber tenido más posibilidades, pues no las tuvo. Entonces, estas son cuestiones impensables, con mucha anticipación, pero hay que prever esa posibilidad. O sea, la persona, me parece a mí, se puede inscribir presencial ad referéndum de que cuando llegue el momento pueda viajar. Y si no puede viajar, sí, que pueda participar online, claro.
que no Sí, pierda. lo que puedo decir es que tanto si la presencia es virtual como no virtual, será sin, digamos, sin matrícula de inscripción ni ningún costo por parte de nosotros, los organizadores. Eso sí, pero evidentemente nos interesa especialmente que sea con una presencia, además por otro motivo, y es para dinamizar en Uruguay y hacer conocida todo el área de la filosofía medieval. Eso en todo el grupo que se dedica a la filosofía, en el alumnado, en general, ese tipo de cuestiones. Por eso es que tenemos Generar además, vocaciones. Exacto. Bueno, es una de las tantas cosas que no has mencionado, Celina, pero sí, una de las tantas virtudes del sistema que teníamos antes de esta locura que estamos viendo ahora. Nicolás, ahora no sé si te quedó algo por decir o a comentar. Perdón. No, estaba escuchando y todo lo que están diciendo es totalmente de recibo, es lo que estás planteando también. Nosotros lo planteamos ya desde arranque como virtual, intercongreso y con la posibilidad de que haya presencialidad. Y me parece bárbaro que se pueda pensar por lo menos hasta marzo, de ver cómo viene la situación, que es difícil de predecir, y hacerlo en forma híbrida, ¿no? Tal vez, como decía Ignacio, que eso lo estuvimos hablando en diferentes días, ¿no? La presencialidad un día y la virtualidad en otro. Y bueno, el Instituto de Profesores Artigas está abierto a recibir, bueno, a apoyar, que ya lo hace institucionalmente, y a recibir a Yo diría que para investigadores que vengan. Yo diría que para lo presencial es muy conveniente que se ponga todo en un día precisamente para evitar la dispersión de los que van, porque también cuando habíamos hablado de un coloquio que se iba a hacer en Uruguay, un coloquio nacional, y luego tuvo que ser presencial en el 20 a principios por la pandemia, la idea era que fuera un solo día y un sábado, porque, por ejemplo, de Brasil o de Argentina podían viajar por la noche y llegar. Se iba a hacer en Colonia, que estaba muy a tiro de muchos argentinos, y que podían ir a la mañana y volverse a la noche, y tener un costo mínimo. Eso, es decir, porque iba a ser un solo día, ¿no? De modo que un solo día presencial sería una buena idea, ¿no? Concentrar todo en un sábado presencial, más allá de que también haya algo virtual si es necesario, ¿no? Por la cantidad de presentaciones o por lo que sea. Pero parece, ¿no?, que sería muy conveniente. Esto ya nos pondría en la idea de que a los que tenemos ganas de ir presencialmente vayamos pensándolo para el sábado, ¿no? Un solo comentario. Hemos recibido alguna encuesta sobre si nosotros admitiríamos trabajos fuera de la temática. Alguien puntualmente que preguntó esto. Y en realidad a mí me gustaría decir que no, pero no porque querramos excluir a nada, sino porque justamente la propuesta que nosotros tenemos es que queremos que sea inclusiva, pero también teniendo cierta delimitación temática. Así que también creemos que casi que a cualquier tema que uno se dedique, uno puede encontrar algún vericueto, digamos, como para poder participar. Así que estamos dispuestos al hibridaje en ese sentido, o la multidisciplinariedad. Claro, los temas evidentemente se fijan y son prioritarios. El problema es que ya se planteó también con el Congreso, es que las personas que ingresan a la red ingresan dentro de cualquiera de las temáticas autorizadas por la red. Entonces, teóricamente, uno no tiene derecho, la directiva ni un organizador tiene derecho a limitar el ingreso a un miembro o alguien que quiera ser miembro de la red orientándose, digamos, por ejemplo, a la patrística, ¿no? ¿Cómo se le dice, no, mire, porque usted no está presentando algo sobre traducciones, sino sobre, yo qué sé, la herejía de Nestorio? Entonces, ahí está el problema
diríamos, de la directiva, que tiene que encontrar un equilibrio. Nosotros en el Congreso tuvimos que rechazar muchos trabajos porque era un poco a la inversa, se salían del tema de lo medieval porque hablaban de algunos de los problemas, de los desafíos actuales, o sea, no habían entendido que eran los desafíos actuales desde la filosofía medieval y no desde un filósofo actual. Hubo más de 40 rechazos en este centro, casi cerca de 40 rechazos. De modo que esto es una cuestión que me parece de, diríamos, de cuidado por parte de los organizadores, de autorizar todo lo que hay que autorizar porque es parte de del derecho que tiene un miembro, si es miembro, o alguien que quiere ingresar dentro de una de las áreas temáticas, qué sé yo, filosofía árabe, filosofía judía, en fin, en lo que sea. De modo que es cierto que la temática hay que tratar de mantenerla. Yo diría que es importante que la temática tenga un lugar central, digamos, simposios, mesas redondas, alguna conferencia o digamos, algo más que una mera comunicación de 20 minutos. Todo eso me parece que es importantísimo, pero la presentación de trabajos dentro de las temáticas de la red tiene que ser admitida, ¿no? Con las limitaciones del caso, que verdaderamente sean temáticas de la red y no temáticas ampliadas sobre la base de alguna interpretación demasiado extensiva de los términos, de los ítems que la red admite. Hay algunas interpretaciones que son excesivamente extendidas, ¿no? Entonces, de pronto uno se encuentra con que bajo un título que parece medieval, en realidad se está hablando de Descartes o de Leibniz, lo cual es una distorsión de lo que queremos hacer, ¿no? No porque no sean filósofos muy dignos de ser estudiados, sino porque tienen que ser estudiados en otro contexto, ¿no? Bueno, esto es lo que más o menos me parece que hemos ido logrando a lo largo de todos estos años en que hubo temática, que en general fueron casi todos los congresos tuvieron temáticas específicas, pero siempre con la salvedad de que el que quería, y esto yo lo defiendo y lo defendí en su momento en algún congreso, creo que fue el del 99, que yo organicé, lo defendí diciendo que si lo que queríamos era favorecer el cultivo de la filosofía medieval en Latinoamérica, teníamos que permitir que las personas participaran con lo que tuvieran, que era para mucha gente, que era la primera posibilidad que tenía de participar en un congreso de filosofía o en jornadas o de filosofía medieval, que tuviera la posibilidad de presentar lo que tuviera, precisamente para que tuviera el control de calidad, digamos, implícito en la presentación, la discusión, etc. Y me parece que esto sigue siendo un desideratum de la red. Muchos de los profesores de filosofía medieval en Latinoamérica no tienen todavía la posibilidad de una línea de investigación específica, muy especial, o que tengan un conocimiento muy amplio como para que puedan, por ejemplo, hablar de las traducciones en cualquiera, en la propia línea en la que están trabajando. Hay muchas personas que están trabajando un tema, pero no trabajan y no tienen posibilidad de hacerlo en unos meses. ¿Cuáles son las traducciones que en esa época y vinculadas a ese autor existían en la Edad Media?
digamos, nosotros tenemos que ser sinceros, no tenemos en Latinoamérica ningún estudioso, por ejemplo, de la Escuela de Traductores de Toledo. No tenemos ninguno. Sería muy bueno que lo haya. Como el coloquio no se reduce a miembros de la red, sería buenísimo que se consiguiera la participación de un investigador especializado en la Escuela de Traductores de Toledo. No tenemos ningún investigador especializado en la Escuela de Traductores de Salerno. Si bien alguna vez he leído algo, creo que Barenstein también ha mencionado algo acerca relacionado con Raimundo Lulio, pero un investigador especializado en la Escuela de Traductores de Salerno no tenemos. De modo que hay que tratar de buscarlos y de convocarlos. Por ejemplo, César Ibarra ha sido muy activo y exitoso en la búsqueda de especialistas en filosofía árabe. Nosotros prácticamente no teníamos más que uno o dos, y ahora tenemos unos cuantos, lo cual es muy importante, porque indudablemente es una especialidad muy relevante. Entonces, también a los organizadores les compete la tarea de buscar así algunos integrantes que puedan cubrir algunos espacios que no tenemos, ¿no? Si una persona se interesa, aparece, da una charla, una conferencia, una ponencia, prepara un simposio y luego se hace miembro de la red, bueno, ya tenemos un área que hasta puede ser una comisión, ¿no? Las traducciones medievales. Esto es lo que se me ocurre, ¿no? Bueno, no sé si hay algo más, si alguno de los presentes quiere comentar algo más. Adelante. A mí sí, me pareció muy interesante esto que se debatía recién, ¿no? Y, por ejemplo, esto que vos decías de la Escuela de Traductores de Toledo, que acá no hay nadie, y, por ejemplo, allá en la Universidad Autónoma de Barcelona, Alexander Fidore hizo su tesis doctoral sobre Domingo Undizalvo y la Escuela de Traductores. Y en la Universidad de Navarra también, y han publicado, sí, el de Procesione Mundi, ¿no? Así que, sí, claro que los hay, pero no están en la red. Entonces, no, digo que por eso, a lo que voy es que a lo mejor por intermedio de él, que dirige el ICREA de la UAB, alguna persona que esté trabajando ese tema le podría interesar formar parte del intercongreso y con la posibilidad de que forme parte después de la red. A eso me refería. En ese sentido iba mi comentario. Sí, me parece perfecto. En España los hay, claro. Sí, pero por bueno, eso. hay que ubicarlos, invitarlos, interesarlos. Eso es importante. En Italia también hay creadores que se dedican a la Escuela de Salerno, y nosotros, de hecho, ya hemos admitido a una italiana, ¿no? A Morosino. Sí, a Morosino. Claro, y hablando en italiano también, ¿no? De modo que, bueno, es una realidad. No es que Italia forme parte como país de la red, ni que tenga un organizador nacional, porque no, naturalmente no forma parte de Latinoamérica, pero eso no impide que haya italianos o franceses o norteamericanos, como es el caso de Walter Redmond, que son, o qué sé yo, italianos como Gregorio Piaglia, que son miembros de la red y que aportan lo suyo, ¿no? Una de las personas que creo que podría participar exitosamente, si su salud se lo permite, es precisamente Gregorio Piaglia, ¿no? Que es un gran conocedor más que de la primera Edad Media, de las traducciones renacentistas. O sea, después de todo, nosotros hacemos medioevo y renacimiento, ¿no? Ya es algo admitido.
Así que estamos ya casi siempre hasta Maquiavelo. Es un poco el eslogan, ¿no? Desde los comienzos hasta Maquiavelo. Entonces, parece que es bastante razonable. Bueno, ¿hay alguien más que quiera decir algo? Ya estamos en los últimos minutos. Adelante, Silvia. Último minuto. Eu queria dizer que quando a gente olha para trás, a gente já caminhou muito, muito, mas quando a gente olha para frente, tem muito ainda que caminhar. Então, né, vamos seguir caminhando. Eu aproveito para desejar a todos um bom Natal, um 2022 de novos caminhos. Obrigada, professora Celina, obrigada Muchísimas a todos. gracias. Siempre, como de costumbre, un aplauso para las... ¿Quién quiere hablar? Que puso la mano. Ah, tú pusiste la manito. Bueno, entonces quedamos en que tal vez tengamos una nueva reunión online con alguna mesa redonda. Intentamos, y vamos a ver si lo logramos, el 14 de enero abrir una mesa sobre lógica. Es el Día Mundial de la Lógica. Vamos a ver si logramos que la red tenga una mesa de 3 o un panel de 2 dedicados a la lógica medieval, renacentista o colonial. Bien, no me queda sino agradecerles muchísimo a todos, desearles unas felices fiestas y esperamos a ver si armamos esta mesa y nos volvemos a encontrar el 14 de enero, los que no estén de vacaciones. Muchas gracias.